Aló, ok. Vamos a ver. ¿Me escuchan? Hola, hola, Sí, se escucha, sí se escucha. Sí, se escucha. Buen día, gracias. hola, buenas tardes. Bueno, pues después de esa ponencia, Dios mío, espero estar a la altura y dar la talla. Bueno, yo les voy a hablar sobre la relación con papá. Em, Quiero contarles que cualquier día yo me encontré con una carta y la carta decía así, quizás algunos de ustedes conocen esta carta. Sé que la maestra Sharon la ha compartido en alguna de las clases y quiero contarles que cuando, cuando yo leí esta carta, no me quedó menos que mandársela a mi papá. La carta dice así, papá, eh, no me veo, ¿qué será? Espera un momentico a ver si me veo. Dejo de compartir a ver si me ven. ¿Me ven? Hola, no me veo. Me gustaría verme. Díganme si se me ve la cara. Alguien, por favor. ¿No? No, Ay, No, no se te ve la cara. mm, ¿qué hago? Tengo el video puesto. Bueno, pues ni modo. Vamos así y voy entonces a compartir el PowerPoint y seguimos así. Bueno, pues yo estaba haciendo cualquier cosa cuando de repente me encuentro con esta carta que dice, papá, papá, siempre creí que yo no tenía nada que cenar contigo, que mamá era la que había sido una bruja cruel que a punta de gritos e insultos había roto en mil pedazos mi corazón y que tú eras ese caballero de la armadura perfecta, divertido y genial. Todo iba bien hasta que me comencé a dar cuenta que empecé a repetir a mi madre, a sentirme exhausta, cansada, ignorada, no apreciada, no valorada, enojada y sin ganas de vivir. Y un día me di cuenta que mi pareja me trataba como tú tratabas a mamá. Es verdad, tú fuiste siempre más paciente conmigo de lo que fue mi madre. Sin embargo, yo no escogí un hombre que me tratara como tú. Escogí un hombre que me tratara como tú tratabas a mamá. Y cómo duele, papá. Cómo duele que te tiren a loca cada vez que quieres hablar de algo importante. Cómo duele que no te den tu lugar. Cómo duele que no respeten tu cansancio. Cómo duele esa falta de consideración. Cómo duele que las labores del hogar y de los hijos no estén repartidas equitativamente. Cómo duele darlo todo y que nadie lo aprecie. Cómo duele saber que hay otra mujer que le quita lo que yo le ahorro. Cómo duele, papá. Duele mucho no ser escuchada ni tomada en serio. Duele que ese hombre no respete mis límites. Duele sentirse ignorada por el hombre que amo. Esa violencia emocional es muy dolorosa. Es una violencia pasiva que no he sabido librar más que a gritos y reclamos.
Me he llenado de una amargura que inevitablemente se ha visto reflejada en eso tan sagrado que yo hubiera querido jamás lastimar. Por eso mamá estaba tan triste. Por eso tantas veces descargó en mí, sin querer, toda su furia, su rabia y frustración. Supongo que por eso mamá vivía deprimida y enojada. Se obligó a sí misma a quedarse en una relación en donde no era feliz. Tenía el corazón roto y no veía salida. A veces pienso, ¿cómo hubiera sido mamá si tú hubieras sido un hombre fiel, que siempre la hubiera respetado, apoyado y te hubieras interesado en su mundo? Tal vez hubiera vivido menos enojada todo el tiempo. Pero no te culpo, papá. Sé que tus padres tampoco se llevaban bien, que tu padre tampoco te mostró con su ejemplo la dignidad con la que una mujer debe ser tratada. Y también sé que mamá tampoco tuvo ese ejemplo en casa. Y veo con tristeza cómo las historias se repiten. No sé si lo ven ahí, esta es la carta, pero es que la tengo como borrosa. Y sabes que, papá, ha llegado la hora de sanar nuestro linaje familiar. Quiero perdonarte por no haber sabido ser un mejor esposo con ella, por no haberme dado con tu actuar el ejemplo de cómo un hombre debe tratar a la mujer que ama. Y a la vez la perdono a ella por no haber sabido manejar tanto dolor, por no haberse sabido dar su lugar y haber descargado muchas veces en mí su importancia. Los perdono a los dos. Ambos hicieron lo mejor que pudieron con lo que recibieron de sus propios padres. Sé que ahora si pudieran, lo harían diferente. Ambos son inocentes. Los miro con compasión y los abrazo en mi corazón con toda mi gratitud. Yo soy lo mejor de ambos y les agradezco todo eso bueno que me dieron y que hoy me hacen la maravillosa persona que soy. Gracias, papi. Gracias, mami. Sé que yo los escogí porque eran perfectos para mí y les agradezco los momentos dolorosos y también los momentos felices, porque ambos me han dado toda la enseñanza que me habita. Hoy tengo la certeza de que soy digna de amor y que mi felicidad proviene de mí y de nadie más. Que un día el gremio masculino sabrá tratarme con el amor, admiración y respeto que merezco. Y como sé que tú quieres que yo, tu hija amada, sea tratada, papá. Gracias, papá. Te amo tal y como eres. Ah, ¿Vieron la carta? Creo que no la vieron. No la vieron. Bueno, voy a tratar de enviarla al grupo. Denme un minuto a ver si de alguna manera sé compartir esto. A ver. Bueno, yo se la comparto a la maestra Sharo.
pero es que está como borrosa. Yo creo que deberían ver el video después y anotarla porque se ve muy borrosa la foto. Me tocaría escanearla y no, en este momento no la tengo escaneada, que se vea perfecta. De todas maneras, seguimos en el cuento de las relaciones. Vamos a cerrar aquí la carta y nos vamos para el PowerPoint. Bien. ¿Están viendo el PowerPoint? Alguien que me escriba al chat. Dios. Ok, bien, listo. Bueno, entonces, mi nombre es Patricia Scarpati. Me desempeño como médica cirujana, terapeuta alternativa y quiero darle las gracias a la Escuela Biodespertar por darme la oportunidad de compartir este tema tan importante, tan relevante. Pido permiso a la divinidad y a quien corresponda y a cada uno de ustedes para compartir este conocimiento que les voy a, este tema que voy a desarrollar. Quise compartir esta carta con ustedes porque sé que muchas de ustedes pueden estarse identificando con lo que dice esta carta. Y cuando en nuestra vida pasa esto, y si te cuesta avanzar en tu trabajo, si sientes que tienes muchas capacidades, pero no avanzas en tu vida, te tengo una buena noticia, eso no es brujería. Es tu relación con papá lo que te está afectando. Papá representa metafóricamente el éxito social y laboral. Si tienes problemas para avanzar en tu profesión y en tu oficio, es urgente sanar tu vínculo con papá. Ojo, el vínculo es diferente de la relación, ¿ya? Pero lo que importa es lo que llevas tú dentro de ti en relación con papá. ¿Qué sientes tú hacia papá? Voy a escribirle a la maestra para ver si porque yo me quiero ver y a lo mejor es el Zoom de ella que no permite que yo me vea. Bien. ¿Qué sientes tú hacia papá? ¿Qué sientes? ¿Cómo lo sientes dentro de ti? O sea, en este momento, ¿qué te nace decirle a tu papá? Quiero que me escriban en el chat. ¿Qué les nace en este momento decirle a papá? Papá, te quiero. Papá, me duele lo que has hecho. Papá, la embarraste conmigo. Papá, ay, qué berraquera, qué rabia, qué dolor. Bien, entonces les quiero contar mi experiencia porque sé que de ella pueden aprender. Bien. Hay algo que se llama el complejo de Edipo. El complejo de Edipo es la representación inconsciente a través de la que se expresa el deseo sexual o amoroso del niño, donde Freud describe dos constelaciones distintas en las que se puede presentar el conflicto edípico, el conflicto de Edipo positivo y el conflicto de Edipo negativo. El conflicto de Edipo positivo es en el que hay un odio o rivalidad hacia el progenitor del mismo sexo y atracción hacia el progenitor del sexo opuesto. Y el complejo de Edipo negativo es el amor hacia el progenitor del mismo sexo, así como rivalidad y rechazo hacia el progenitor del sexo opuesto. La teoría de Freud distingue en el desarrollo psicosexual de los niños tres etapas principales, como son la oral, la anal y la fálica.
El periodo de manifestación del complejo de Edipo coincide con la llamada fase fálica pregenital del desarrollo de la libido, es decir, aproximadamente entre los 3 y los 6 años de edad, y se acaba con la entrada en el periodo de latencia. De acuerdo con la teoría freudiana, el complejo se revive en la pubertad y esta reaparición declinaría a su vez con la elección del objeto que abre paso a la sexualidad adulta. Nos vamos entonces para Grecia. Aquí estoy yo en Atenas. Todo el mundo se quiere tomar fotos con el Partenón. No, yo quiero una foto en moto y en las ruinas. Bueno, en Grecia resulta que hay una historia no dramática. Existe algo que se llama el complejo de Electra. El complejo de Electra es el término propuesto en 1912 por el psiquiatra y psicólogo suizo Carl Gustav Jung. Él era discípulo de Freud, obviamente, de Sigmund Freud, para designar la contrapartida femenina del complejo de Edipo. ¿Sí? La idea que se ha generalizado es que el complejo de Edipo es cuando el chico, el niño, se enamora de la mamá, de alguna manera. Y la contraparte la hace Carl Gustav Jung. Él analizó el comportamiento de las niñas y digamos que hizo un análisis y se dio cuenta o logró darse cuenta y verificar que él pensaba que la relación con la mamá en las niñas era mucho más fuerte. Sin embargo, eh, él logró discernir el complejo de Electra, que consiste en una atracción afectiva de la niña por la figura del padre. Entonces nos vamos a Grecia. En la mitología griega homérica se narra la vida de Electra. Electra era la hija de Agamenón y Clitemnestra, ambos rey y reina de Micenas. Y aquí podemos ver en Grecia, aquí está, ¿dónde está Atenas? Que yo la vi, aquí está Atenas y aquí está Micenas. Ellos eran el rey y el Grecia de perdón, el rey y la reina de Micenas en Grecia. ¿Ok? Resulta que cuenta la leyenda que fue la propia madre de Electra o el amante de esta quien mató a Agamenón después de que éste volviera de la guerra de Troya. Entonces aquí vemos a Agamenón y aquí vemos a Clitemnestra y el Egisto, que son el amante, y entre ambos están tramando cómo lo van a matar. Y aquí este es un cuadro que aparece en el Museo del Louvre en París y los vemos a ellos dos. Bueno, esta pareja mata a Agamenón, pero no contaban con que Electra, que era hija de Clitemnestra y de Agamenón, decidió, cuando murió su padre, que su madre y el amante debían morir y animó a su hermano Orestes para que vengase al padre de ambos, llevando a cabo los asesinatos. Entonces aquí vemos este cuadro, está en el Museo Nacional del Prado, está donde se ve la muerte de Egisto y de Clitemnestra. Entonces es a partir de, digamos, como que con ese soporte griego, pues, eh, eh, Carl Gustav Jung en eso se basa para aludir el tema del síndrome del complejo de Electra. Filósofos de la ciencia, entre los que se destacó Karl Popper, rechazan los planteamientos de estos autores por ser demasiado interpretables y ambiguos, de poca utilidad para analizar casos concretos, pero yo les voy a contar mi caso personal. Yo a mi papá lo amaba. Mi ex esposo, cuando ve las fotos de cuando yo era chiquita, esas sí no las voy a compartir. Mi ex esposo decía que yo era flaca, fea y firula. Y yo era la chiquita, mi hermana era mayor que yo
y yo era la chiquita, la flaca fea y firula. Y mi papá me quería, entonces mi hermana era, yo no quería comer, yo era una flaquita desnutrida, bueno, con muchos miedos, muchas inseguridades, y yo amaba a mi papá. Tanto que miren qué atrevida, me atreví a proponerle matrimonio a mi papá. Yo me acuerdo de la cara de mi papá todavía. Él me miró como, ¿y esto cómo se come? ¿Qué hago? ¿Qué le digo? Pobre mi papá, ¿cómo nos voy a meter yo en semejante historia? Entonces, claro, yo estaba, como dicen literalmente, el síndrome de Electra, enamorada de mi papá, yo lo amaba locamente. Pero, claro, yo era una niña y era un amor de niña, ¿no? Sin embargo, cuando mi papá llegaba, yo no quería comer, yo era una flaca firula y no quería comer. Me daba la gana de que yo me quería morir. Ah, pues, ah, pues, esa era mi pendejada. Entonces, mi papá llegaba y Patrick comió y cómo está. Y que, no, entonces yo llegaba de zapa y le decía a mi hermana, me pegó, mi hermana me hizo y él venía y le pegaba a mi mamá, a mi hermana, perdón, a mi mamá también, la maltrataba por situaciones de ellos. Y entonces, claro, yo era la linda, yo era la feíta, pero él me protegía a mí. Entonces, digamos que a nivel inconsciente, yo me sentía que él me prefería a mí y que él peleaba con mi mamá y que yo era mejor que mi mamá, yo no le peleaba. Ya, de alguna manera, yo me sentía superior a ella. Esto es un mecanismo que ocurre a nivel inconsciente, ¿ya? Ahora que yo he estudiado biodescodificación, bioneuroemoción y constelaciones familiares, yo digo, madre mía, lo que se tejió aquí, qué telenovela, pero de terror. Entonces, ¿qué pasó? Que mi mamá no me quería, yo sentía que mi mamá no me quería, que mi mamá me rechazaba, para mi mamá era muy fácil maltratarme, más que, bueno, yo me movía mal y se partía un adorno y ella gritaba y para mí que mi mamá me gritara, que mi mamá me maltratara o que cualquiera me maltrataba era terrible, ¿ya? Entonces, claro, llegaba mi papá y otra vez yo le decía, no, mi mamá me gritó y mi papá cogía y la maltrataba. Por mi culpa o sin mi culpa o lo que sea. Había un trío inconsciente, ¿ya? Un trío inconsciente porque realmente no era algo que era, que se decía claramente en la casa, ¿no? Se supone, mi papá y mi mamá eran los esposos y nosotras éramos las hijas, obviamente. Y eso siempre fue así, siempre estuvo así de claro. Sin embargo, a nivel inconsciente, mi mamá percibía y se daba cuenta de que algo raro pasaba. Además, cuando mi papá llegaba tarde, mi papá se iba a dormir al cuarto de mi mamá no le dejaba entrar en la habitación, entonces él se iba a dormir al cuarto de donde dormíamos mi hermana y yo. Entonces él dormía con la cabeza para los pies y entonces encima él se iba a dormir donde no debía, él tenía que dormir con ella o ver cómo resolvía su situación y no involucrarnos a nosotras. Pero son errores que cometen los padres y que mm, pues no era, a ver, mi papá en aquella época era bachiller, o sea, culturalmente y a nivel de capacitación, él no tenía la información como para, oye, tienes que resolver esas situaciones con ella, no te debes ir para donde tus hijas son tus hijas, tú no tienes que dormir con tus hijas, ¿ya? Y fue un papá muy respetuoso toda la vida, claro, pero, pero se daba esa situación con mi mamá. Entonces, mi mamá no me quería y me maltrató muy frecuentemente. Y pasó el tiempo y yo llegué a la adolescencia. Claro, conseguí un novio que obviamente mi mamá no quería y que yo lo quise, lo adoré, lo idolatré, lo amé, mi primer novio, lo amé, sí, claro, pero a pesar de que lo amé y a pesar de todo, él no era perfecto. Y tuve otro que fue, o sea, hoy miro hacia atrás y digo, hombre, el man hoy día ellos han triunfado, han salido adelante, son hombres triunfadores, ¿ya? Y que hubieran sido una buena pareja para mí, pero es que no, es que yo no los veía porque es que yo quería era mi papá, yo lo quería con los ojos más claros, con el cabello negro como mi papá, yo los quería así como era mi papá, y yo lo que estaba buscando era mi papá.
sencillamente. Por eso ningún novio me merecía y por eso desafortunadamente con ninguno me quedé de ellos. Pasó el tiempo y bueno, hubo una situación eh, que me separó de mi papá, que me distanció de mi papá, y entonces al perder a mi papá, yo empecé, hoy día me doy cuenta, empecé a buscar protección de cualquier manera. Miren el poco de aseguranzas y de protecciones que yo he buscado, buscando sencillamente la protección de papá. Y ahora les voy a seguir la novela, pero esperen. Primero quiero que sepan que el padre, por más que se vaya, siempre está en el corazón de los hijos. Porque acuérdense que ellos, papá y mamá, sirvieron como portal para que tú entraras a esta dimensión, ¿vale? Y cada uno te aportó su fuerza, su energía, su vibración. La ausencia del padre, cuando el padre no está, hay un dolor por no poder estar con el padre. Y también en algunos casos, el padre no está por lealtad con la madre, porque la mamá es el puente que te une con papá. Y yo ese puente lo tenía roto. Es que caemos en cuenta, la energía del padre nos permite definir los límites, identificar de dónde venimos, a dónde vamos y hasta dónde llegar. Nos permite concretar proyectos que nos da la creatividad de mamá. Nos permite irnos del hogar materno. Nos permite cortar, emigrar, irnos de casa. Es la fuerza de avance, de romper barreras. Incluso hay adicciones que se relacionan por no tomar a papá. Entonces, tomar a papá, ¿qué significa tomar a papá? Tú necesitas la fuerza que te dan papá y mamá al ingresar a este portal, ¿ya? Cuando pasas por este portal, tú ingresas a esta dimensión y tomas a papá. ¿Y qué significa tomar a papá? Ir hacia él. No esperar que él venga hacia mí, porque eso es arrogancia. Y según las constelaciones familiares, ese no es el orden. El orden es que el hijo busca a papá y, y se busca a papá para recibir de él. Entonces, aquí en esta diapositiva toqué dos temas importantes. Dije, no es el orden. Hay que ir a buscar a papá. ¿Por qué? Porque en los órdenes del amor, según las constelaciones familiares, hay tres órdenes. Una es la pertenencia al clan. Tú perteneces al clan de tu familia. Y por pertenecer a ese clan, tú, digamos que actúas de la manera buena cuando tú haces y tú sigues las órdenes de los ancestros. O sea, los ancestros dicen, como decían antes, y lo mencionaba la maestra en una de sus clases, la maestra Sharo, decía, hay un orden en la familia que dice que hay una, perdón, hay em, una tradición en la familia. Y en la época de antes era que el último hijo no podía conseguir pareja porque estaba destinado a cuidar a mamá y a papá. Y la herencia se le quitaba a todos los hermanos y se le daba únicamente a ese hijo porque ese hijo no tenía hijos y todo se le daba al que no se casaba porque se dedicaba a cuidar a papá y a mamá. Entonces, eso es ir en la línea del clan, ¿sí? Entonces, bueno, planteamientos que cada clan tiene su plan, sus ideas y sus lineamientos ya. El orden. El segundo orden es la jerarquía. ¿Qué quiere decir? Hombre, tus abuelos llegaron primero, después llegaron papá y mamá, después llegaste tú. En la jerarquía hay que respetar el lugar que te corresponde a ti. O sea, tú no puedes tomar el lugar de tu abuelita y cuidar a tu papá, porque es que eso le corresponde a tu abuelita, ¿ya? Y si tu abuelita no está, tu papá debe haber preparado todo, debe haber organizado todo para ser autosuficiente, ¿ya? Claro,
Nosotros cuidamos y los apoyamos, pero no es eso que les acabo de decir de que dejemos de vivir nuestra vida porque es que yo tengo que cuidar a mi papá, ¿vale? Es eso. Bueno. Y el tercer orden, que es el del intercambio, ¿qué quiere decir? Nosotros recibimos de papá y de mamá para nosotros poder dar. Sí, si nos dan, si papá y mamá nos dieron amor, nosotros vamos a dar amor. Pero si papá y mamá nos dieron violencia y maltrato, adivina qué te toca. O sea, es que eso es así. Entonces, es para recordarles que el 50% de papá y el 50% recibimos de mamá. El 50% que recibimos de papá es ese, en ese 50% está el 100% de su mal humor, su mentira, su pereza, su dependencia emocional, su dominancia, su irresponsabilidad, su deshonestidad, su egoísmo, su orgullo, su negación y todas las cosas hermosas, su talento, su berraquera, su entusiasmo, su alegría, su compromiso, su prosperidad, su felicidad. Y lo mismo, exactamente lo mismo recibimos de mamá. Ellos sencillamente son el portal por donde nosotros recibimos de cada uno eso, cada uno nos da ese 50% y a ver nosotros qué vamos a hacer con esas bendiciones. Entonces, ¿qué es lo importante? Hombre, que mientras más sentimientos dentro de ti de paz y gratitud sientas hacia papá, mayores serán las posibilidades tuyas de éxito laboral y social. Y tengo algo que contarles. Hace un mes, después de esa disyuntiva tan terrible que yo tuve con mi papá, en que todo se me derrumbó, yo quedé sin trabajo, me llamaban para trabajar, pero no se concretaban los trabajos. Y bueno, empecé a estudiar constelaciones familiares, empecé a estudiar bioneuroemoción, biodescodificación, empecé a caer en cuenta de todo esto y a tomar a papá, a aceptarlo y a mirarlo. O sea, decidí cambiar mi visión y decidí, bueno, pero ¿qué es lo que tú sientes de todas maneras hacia él? Entonces, uno no puede dejar de reconocer las cosas buenas de papá. Uno no puede, entonces uno puede enfocarse en las cosas buenas. Mi papá me dio demasiadas cosas buenas, demasiadas, y yo le estoy agradecida. Y dejé de enfocarme en las cosas malas, que sí, que son actuales, que hace cositas que duelen. Sí, es verdad. Pero ¿saben qué? Yo salí al parque a caminar, a hacer ejercicios, cuando de repente me encuentro con un señor y ese señor me saluda y me dice, ¿qué hubo, Patri? Y yo lo miré, o sea, pues es un paciente, hace mucho que yo no lo veía. Cuando me dice, ¿no me reconoces? Yo abrí los ojos y ¿qué piensan ustedes que yo hice? Escríbanme en el chat qué piensan que yo hice. ¿Qué piensan que yo hice en ese momento en que yo veo a mi papá y yo digo, "Ah, es mi papá"? Sí. Yo lo vi cuando yo lo reconocí. ¡Ah! Yo lo sé y lo Te amo, te he extrañado mucho, me haces muchísima falta, papi, te amo. Eso fue, y les cuento. Después de eso, me ofrecieron trabajo. Nosotros en Colombia hacemos un curso de certificación de discapacidad. Por internet me escribieron, empezaron a buscarme para trabajar. Se me ocurrió una idea de un proyecto, incluso pues quisiera en eso participar la maestra Sharo. O sea, se me empezaron a abrir puertas. Empezaron a aparecer enamorados, o sea, ¡wow! Se me abrieron todas las puertas de una manera, ¡oh! Madre Santa, que no lo podía creer. O sea, es increíble, es increíble. Entonces, en ese momento yo me di cuenta
que si lo perdoné, yo no sé si eso es perdonar, porque es que yo no sé si el perdón existe. Yo solamente sé que tú dices, para mí es importante todo lo bueno que hizo, y si no lo conocí, si no conocí a papá, para mí es importante y yo puedo crear el papá que yo quiero tener de alguna manera, ¿sí? Yo empecé a trabajar en esto y yo empecé a decir, yo no sé qué pase, yo no sé qué pueda pasar, qué, qué, qué vaya a pasar con lo que yo estoy haciendo, pero yo estoy trabajando en sanar mi relación con papá. Toda niña en su psique tuvo que tener un vínculo amoroso con papá donde fluía el vínculo amoroso, respetuoso, donde papá debió representar ese apoyo para que la niña, sintiendo ese apoyo, pudiera avanzar en su vida. Pero cuando esto no es así y no has tenido el apoyo de lo masculino en la infancia, en la edad adulta, probablemente tendrás conflicto con los hombres y en lugar de avanzar, retrocedes. Entonces, para sanar a papá, debes colocarlo en un lugar de honor y darte lo que papá no te dio. ¿Qué puede ser esto, por ejemplo? Usa el celular, cómprate una SIM y pon el número de la SIM, márcalo en tu WhatsApp y ponlo como papi. Y mándate mensajes desde papi, desde el celular papi, mándatelos a tu celular, donde papi te dice, buenos días, mi princesa, te amo, quiero que brilles más que el sol, quiero que brilles más que las estrellas, te amo, confío en ti, eres una triunfadora, eres un triunfador. O sea, date lo que tu papá no te dio. Haz una meditación. Nosotros dictamos una conferencia, yo dicté la última conferencia que se llama El reto Renacer. Y en ese reto yo hacía unas meditaciones y yo empecé a hacer esas meditaciones. Y wow, mi vida ha cambiado sorprendentemente. Hay algo que nosotros tenemos y es que nosotros tenemos una mente consciente que es pequeña, o sea, nuestro consciente de lo que nos damos cuenta, ¿cierto? Lo que queremos. ¿Qué quiero yo conscientemente? ¿Cómo quiero yo que sea mi papá? ¿Cómo quería yo que se comportara mi papá? ¿Qué esperaba yo de mi papá? Y hay una mente inconsciente, hay un consciente que tenemos que es grandísimo y que para mí, aquí en la cocina, yo digo que eso es la unidad, ¿ya? Y lo que hizo papá cuando nosotros éramos niñas quedó grabado en nuestro consciente. Oh, shock. Mi papá regañó a mi hermana y a mi mamá le gritó por defenderme a mí, pero mi papá le pegó a mi mamá y toda esa información pasó al inconsciente como un programa que se repite automáticamente. Y entonces pasa lo de la carta, que es que papá te trata lindo a ti, pero es que a ti te tratan como él trataba a tu mamá. ¿Ves? Entonces, cuando nosotros rechazamos a papá, nos estamos rechazando a nosotros mismos y lo vamos a comprender. ¿Cómo lo vamos a comprender? Con eso que nos estaban diciendo en la conferencia, en la clase anterior, en la conferencia anterior, ¿ya? Entonces, es necesario sanar la percepción que tengo de papá. Yo sané, mi papá es ese, miren lo que hermoso, Dios mío. Ese es mi mamá y ahí yo estoy yo en la mitad de mi abuelita. Entonces, 6 pasos para sanar a papá. Estos son herramientas sencillas que nosotros podemos tener en cuenta, que es observar conscientemente y darnos cuenta de que, acuérdense, nosotros construimos nuestro futuro. Entonces,
nosotros podemos observar conscientemente qué es lo que construimos. Sí, yo estaba chiquita, yo no sabía que las cosas eran así, que yo podía construir, pero ahora podemos darnos cuenta y podemos confrontar las emociones y podemos cambiar las percepciones y liberarlos a ellos, liberarlos de culpa y honrarlos es reconocer lo que sí te dio y decidir dejar de culpar y de hacerte cargo de lo que tú eres y hazte cargo de lo que tú eres. ¿Ya? Entonces, cuando tú te das cuenta, lo que nos acaba de decir Pablo, creo que se llama, que tú creas con tus pensamientos, con tus creencias y con tus sentimientos, tú puedes hacer una meditación donde tú crees el papá que tú querías tener. Y con la conferencia que yo dicté de ese reto renacer, con esa meditación, tú puedes sacar de tu corazón, de tu cerebro y de tu cuerpo todas las cosas feas que tú recuerdas de papá y quemarlos en la llama violeta, que yo les puse que lo quemaran en la llama violeta. Y meter en el corazoncito, meter en el cerebro y meter en tu cuerpo, impregnarlo de lo que tú quieres de papá, de las cosas buenas, lo que tú tengas en la memoria de papá o lo que tú te imaginas bueno de papá. ¿Ya? Entonces, mira, son tus pensamientos, tus creencias y tus sentimientos lo que van a crear tu vida a partir de ese momento, de aquí en adelante. Y tienes en tus manos, tienes el tesoro para cambiar. Tienes las herramientas para cambiar tu futuro. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa resignificar a papá? Bueno, identifica el daño que crees que te hicieron. Ahora, no necesitas que ellos reconozcan su error. Ahora, yo te voy a decir algo. A todos nos dicen que antes de nacer nosotros escogimos a papá y a mamá porque eran lo mejor, era la última Coca-Cola del desierto para que nosotros pudiéramos nacer y que ellos tenían todas las herramientas que nosotros necesitábamos para adquirir los aprendizajes que vinimos a adquirir en esta dimensión, en este planeta. Entonces, si tu papá te violó, o tu abuelo te violó, o te hizo, o te robó, o te maltrató, te amenazó con matarte, te hizo esto, te hizo lo otro, lamento decirte de verdad que tú necesitabas esa experiencia porque tú tienes un aprendizaje que adquirir. Y ese aprendizaje no lo cogiste, no te la pillaste desde la primera, sino que de alguna manera has seguido con esa carga encima, no lo has resuelto y cada vez es como, aquí pongamos, yo estudié quinto de primaria y comencé primero de bachillerato cuando yo estudiaba en el colegio, pero cuando tú aprendes la lección, te cambian la tarea. Yo aprendí quinto de primaria y me pasaron a primero bachillerato. Entonces, cuando tú aprendes la lección que viniste a aprender con la experiencia la experiencia desagradable que tú tienes grabada en tu mente, cuando tú caes en cuenta, es que mi papá hizo esto porque yo tenía que aprender algo. Es como que, es como que tú lo atrajiste, la pareja que tú atraes, es porque tú tienes dentro de ti toxinas emocionales y que esta persona te está ayudando a drenarlas sencillamente, a caer en cuenta, ¿ya? Entonces, tú escogiste esos papás porque ellos eran los duros en el tema para que tú sanaras lo que tienes que sanar. Yo no sé qué tienes que sanar. Incluso muchas veces no sé qué tengo que sanar yo misma, pero entonces yo estoy en ese proceso de autoobservación permanente y dándome cuenta, observando, cayendo en cuenta de qué es por qué hace esto mi papá, qué es lo que yo tengo que aprender. Y finalmente yo me di cuenta, yo lo que tengo que aprender es a sanar dentro de mí al papá. Mi papá puede pararse de cabeza hoy en día. Yo lo amo. Él puede decir, no, es que ya no es ya lo malo, es lo peor del mundo. Sí, pero yo lo amo. No importa lo que él haga, yo lo amo.
Lo amo porque gracias a él yo estoy viva. Gracias a que él y mi mamá estuvieron juntos, yo estoy aquí compartiendo con ustedes este tema. Entonces, la responsabilidad de sanar tus heridas es solo tuya, solo tuya. Repitan, la responsabilidad de sanar mis heridas es solo mía. No es tu responsabilidad sanar las heridas de tus padres. Yo sé que cuando yo abracé a mi papá tuvo que sentir el amor inmenso con que yo lo abracé. Porque el amor se siente. Las dificultades que tuvieron los padres mientras nosotros crecíamos son problemas de ellos. Nunca fue tu responsabilidad. Nosotras no sabíamos, tú no sabías en ese momento, pero ya lo sabes. Entonces, comprender, asumir, aceptar y procesar que tus padres son seres humanos que traen heridas y creencias limitantes y que ellos actúan así, pero que no es tu obligación enseñarlos a ser mejores personas. Cada uno decide lo que quiere ser y lo que quiere hacer. Depende de cada uno. Ellos tienen que decidir qué quieren aprender, qué quieren ser mejor persona, qué quieren ser mejores padres. Eso es decisión de ellos, pero tú decides ser feliz. Tú decides dar lo mejor de ti en cada momento. Tú decides comprender que ellos por su historia hicieron lo que hicieron, pero también de alguna manera, como dice el Ho'oponopono, que todos somos responsables de todo, tú atrajiste que pasara eso, que pasara eso en tu vida. Entonces, no, tu inconsciente no es tu enemigo. Tu inconsciente te está dando herramientas para que tú aprendas, para que tú te observes, para que tú mejores, para que tú seas mejor persona. Entonces, decepcionar a los padres es consecuencia de una relación insana con ellos. O sea, papi, mami, me gané una beca en Europa, me voy a estudiar a Europa. Papi, mami, conseguí trabajo en Europa, me voy para Europa. ¡Oh! No, tú no nos puedes abandonar, tú no nos puedes dejar solos a nuestra suerte. Tú no tienes por qué amoldarte a la idea que ellos tienen de ti. Tú no tienes que ser lo que ellos esperan de ti. Sé tú, brilla tú, sé luciérnaga. Tú no eres el proyecto de tus padres, no estás aquí para cumplir sus sueños, sino para escribir tu propia historia. Tus padres, ahí donde están, con todas las embarradas que hicieron lo mejor que pudieron, actuaron de acuerdo a su nivel de conciencia. Ellos pensaban que hacían lo mejor. Y así le digo yo a mi hijo, mi amor, hijo, yo cometí errores, pero Madre Santa. Y de verdad que yo pensé que era lo mejor que podía hacer en ese momento. O sea, mi nivel de conciencia en ese momento solo me dio para hacer eso. Pero lo hice con amor, lo hice con la mejor intención, hijo. Como a los 26 años, yo me di cuenta de algo. Y ahí comencé a vislumbrar la felicidad y esa frase yo se la he repetido a mi hijo muchas veces. Cuando yo me di cuenta de que mi papá y mi mamá no iban a cambiar. Cuando yo comprendí eso, cuando yo me di cuenta de eso, comencé a vislumbrar la felicidad. Tus padres no van a cambiar. O sea, tú a la edad que tienes y te cuesta trabajo cambiar. Ahora ellos, con la edad que tengan. Entonces, es caer en cuenta de que tú eres responsable de ti mismo. Y aquí cabe mencionar algo interesante. ¿Recuerdan ese poema de Pablo Neruda? Denme un minutico. Me voy a salir de aquí porque quiero compartir con ustedes otra cosita.
¿Están viendo el poema? ¿Tú eres el resultado de ti mismo? Sí. ¿Ok? Voy a mirar el chat a ver si me respondieron. ¿Sí lo están viendo? Ok, sí, sí. Bueno. Entonces el poema dice, no culpes a nadie, nunca te quejes de nada ni de nadie, porque fundamentalmente tú has hecho tu vida. Acepta la responsabilidad de edificarte a ti mismo y el valor de acusarte en el fracaso para volver a empezar corrigiéndote. El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas del error. Nunca te quejes del ambiente o de los que te rodean. Hay quienes en tu mismo ambiente supieron vencer. Las circunstancias son buenas o malas según la voluntad o fortaleza de tu corazón. No te quejes de tu pobreza, de tu soledad o de tu suerte. Enfrenta con valor y acepta que de una u otra manera son el resultado de tus actos y la prueba que has de ganar. No te amargues con tu propio fracaso, ni se lo cargues a otro. Acéptate ahora o seguirás justificándote como un niño. Recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar y que ninguno es tan terrible para claudicar. Deja ya de engañarte. Eres la causa de ti mismo, de tu necesidad, de tu fracaso. Si tú has sido el ignorante, el irresponsable, tú, únicamente tú, nadie pudo haberlo sido por ti. No olvides que la causa de tu presente es tu pasado, como la causa de tu futuro es el presente. Aprende de los fuertes, de los audaces. Imita a los enérgicos, a los vencedores, a quienes no aceptan situaciones, a quienes vencieron a pesar de todo. Es que todos piensa menos en tus problemas y más en tu trabajo. Y tus problemas sin alimento morirán. Aprende a nacer del dolor, a ser más grande, que es el más grande de los obstáculos. Mírate en el espejo a ti mismo. Comienza a ser sincero contigo mismo, reconociéndote por tu valor, por tu voluntad, por tu debilidad para justificarte. Recuerda que dentro de ti hay una fuerza que todo puede hacerlo, reconociéndote a ti mismo más libre y más fuerte. Y dejarás de ser un títere de las circunstancias, porque tú mismo eres el destino y nadie puede sustituirte en la construcción de tu destino. Levántate y mira por las montañas y respira la luz del amanecer. Tú eres parte de la fuerza de la vida. Nunca pienses en la suerte, porque la suerte es el pretexto de los fracasados. Y esto fue escrito por Pablo Neruda. Entonces, ay, ay, ¿qué pasó? Muy bien. Entonces, vamos a hacer taping. Esto lo aprendí con la maestra Sharo. Y vamos a coger en eh, el dedito, es que no sé si me ven, creo que no me pueden ver, pero el dedito de la mano, eh, en la mano hay un punto que se llama karate. Detrás del dedito chiquito, lateral, en la lateral de la mano, ahí vamos a golpear con los 4 dedos de la otra mano y vamos a repetir. Papá, te veo, te honro, te respeto y seguimos golpeando en ese sitio. Papá, te veo, te honro, te respeto, te tomo entero al precio que pagaste con tus elecciones para que yo esté en la vida.
Aunque eso implique que hoy no estés conmigo y que fueras duro conmigo, hoy te pido permiso para hacerlo diferente y a partir de hoy, en honor a ti y en respeto a la vida que me llega de ti, elijo tener una buena vida profesional. Elijo vivir mi éxito profesional y social de manera fácil y divertida, amorosa y en gratitud. Gracias, papá. Tomo la vida que viene de ti con toda la fuerza para seguir adelante. Cierra la muñeca, inhalas y exhalas. Haz eso por 21 días. Y gracias. Da gracias, dale gracias a la vida porque estás aquí. Dale gracias a la vida porque te comparte este conocimiento y te brinda herramientas para el cambio, para ti, para cambiar tú en tu vida y para que ayudes a los demás a cambiar. Nosotros somos medidos por nuestra capacidad de cambiar la vida de los demás. Bueno, si das sin permitir el agradecimiento o si recibes sin agradecer, no completas la vivencia de unificación. Los descendientes siempre tendrán que hacerlo. Si tú no agradeces, si tú no le agradeces a papá lo que te dio, tus descendientes tendrán que hacerlo de alguna manera. Las gracias es la gran fuerza compensadora al recibir algo. Desde que naciste, ¿a quiénes te falta agradecer algo? Dale las gracias a papá por todos los aprendizajes. Gracias, gracias papá, gracias, gracias. Hoy hemos caído en cuenta de muchas cosas con esta conferencia que nos ha compartido la maestra y, y pienso que tenemos herramientas para cambiar, por construir un futuro mejor. Cuéntenme, muchas gracias, gracias por haberse quedado. Cuéntenme en el chat, ahora sí voy a ver el chat que... Ah, espérate. Ay, cuéntenme en el chat. Ay, qué linda. Me alegra, me alegra. Así es, con todo, amarlo. Eh, Mira, cuando un padre viola, eh, hay que revisar, eso sí, revisarlo en constelaciones familiares, porque es que todo se repite en el árbol, como un fractal. Ya, entonces, cuando hay violaciones de padres a hijos, eh, eso no es no es que el papá violó a la hija y que ahora tú tienes que agradecerle. No, lo que pasa es que en la historia de la familia, tú no eres solo, tú no vienes solo a la vida no te suelta sola, tú formas parte de un sistema familiar, ¿ya? Y en ese sistema familiar han ocurrido eventos por los cuales en este momento es como si tú fueras un títere de los errores que han cometido tus ancestros, de alguna manera, ¿ya? Eso es lo que hablamos en constelaciones familiares. Y que hay cosas que se repiten en tu vida y que no te dejan avanzar por historias ancestrales, ¿ya? Entonces, en constelaciones familiares, sí, ahí sí, llamen a la maestra Sharo para que les haga una constelación, para caer en cuenta qué fue lo que pasó en caso de violaciones a los hijos, ¿ya? Y no es agradecer porque te violó. No, yo no te estoy diciendo, hombre, tu papá te violó, dale, hoy día dale gracias. No, no, no. Yo lo que le estoy diciendo es que eso pasó porque tú dentro de ti tienes esa historia que sanar, ¿ya? Y la manera como la vida
como la divinidad encontró, o tu conciencia, tu inconsciente encontró para sanar en ti esa historia que tú venías a sanar, era teniendo esa experiencia. Porque teniendo esa experiencia, tú tendrías que buscar herramientas para sanar en tu corazón esa herida tan fuerte que tú traías y que no habías logrado sanar. ¿Ya? Cuando ocurren esas cosas, por ejemplo, hijos con síndrome de Down, no es solamente el niño que viene con un síndrome de Down. Es como el alcohólico, no es solamente el borracho, no, es toda la familia, porque toda la familia tiene que cuidar al muchacho con el síndrome de Down. Toda la familia está siendo afectada por el drogadicto. Toda la familia está siendo afectada por la violación de Juanita, ¿ya? No es Juanita la única violada, es toda la familia que está siendo afectada por esa violación. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje que trae para ti esa experiencia? ¿Ya? No lo sé, no lo sé. Eh, yo conocí una chica que eh, ella trabajaba en un laboratorio de medicina homeopática, homeopatía conjugada, y cuando yo la conocí, lo primero que me dijo fue que ella había sido violada por su papá y que ella en ese momento lo que hacía era que hay un barrio muy peligroso en Bogotá. Y ella los domingos iba a ese barrio a llevarle comida a esos señores que viven, que no tienen casa, a esas personas que viven en la calle, a las personas de la calle. Entonces, de alguna manera, es una experiencia, no tienes que salir a ayudar ahora, entonces ahora como violaron a no sé quiéncito, entonces ahora yo tengo que ir a llevarle comida a los pobres. No, 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 no. Hay una experiencia y un aprendizaje para ti. ¿Ya? Espero haber respondido tu inquietud, Pau. Amén, 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 amén. Sí, amén. Con gusto. Así es. Que si puedo leer la carta de nuevo. Ah, golpes, yo di golpes, qué vergüenza. Hay muchas, miren, todos los caminos conducen a Roma. Hay muchas experiencias, muchas vías, muchas maneras de sanar a papá y de sanar estas historias. Una herramienta que para mí fue importante en su momento y que es importante y que ha cambiado, me ha ayudado a cambiar muchas cosas en mi vida han sido las constelaciones familiares. Amén, amén, amén. Anda, ¿cómo que no se entiende? Uy, no comprendo por qué las cosas se repiten en forma inversa, no entiendo. Claro, sí. Por ejemplo, yo les voy a contar algo. Eh, en forma inversa, lo que yo entiendo cuando me dices de forma inversa es que, por ejemplo, las cosas se repiten en forma inversa, no entiendo. Yo agradezco lo que mi padre hizo por sus hijos y no tengo por qué juzgarle. Y no comprendo por qué las cosas se repiten en forma inversa. Por ejemplo, cuando chiquis, yo era muy desordenada. O sea, tú abrías mi closet donde yo guardaba mi ropa y tenía que apartarte porque te caía la bola de ropa encima, ¿ya? Era muy desordenada, me daba mucha pereza ordenar mi ropa. Esa es la franja del desorden, ¿ya? Y ahora yo logré procesar eso y entonces ahora yo me separé de mi esposo porque mi esposo era muy desordenado, ¿ya? Entonces, yo me volví muy ordenada, supremamente ordenada. Entonces, de alguna manera estás en la misma franja y no es ni ser muy desordenado ni ser obsesivamente ordenado, sino manejar ese punto intermedio donde tú aceptas que las demás personas también
pueden ser desordenadas y que han pasado por ese proceso. Amén, qué hermoso que aman a su padre. Ay, tan bellas. Sí, amén, amén. Ah, amén. Bueno, llamando nuevamente a la maestra Sharon. Claro, es tomar lo mejor de ellos. En este momento, honrarlos es tomar lo mejor de ellos, definitivamente. Eh, a ver, busco aquí la manera de formatear, screenshot, un archivo. Bueno, voy a ver si puedo compartir la carta, aunque ya encontré la manera de compartir la carta. Déjenme ver un momentico. No se ve muy bien, pero bueno, aprovechar que le tomé fue foto. Ahí está la primera hoja y esta es la segunda parte. Bueno, ya les compartí, está grabando todavía. A ver, maestra Charo. Excelente, chicos, excelente. Voy a dejar de grabar.